Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis basado en un informe experto sobre un momento diplomático que fue, bueno, bastante clave. Hablamos de la reunión del 29 de septiembre de 2025, Trump y Netanyahu en Washington. Y sobre la mesa, un plan. Un plan de 21 puntos para Gaza. La llamada JITA. Exacto. JITA, Autoridad Internacional de Transición de Gaza. Y esa reunión, pues, se dio en un contexto de presión internacional tremenda, ¿no? La ofensiva israelí seguía, las víctimas en Gaza, según fuentes de allí, superaban las 66.000. Y bueno, Israel se enfrentaba a acusaciones muy serias y a un aislamiento político que se notó mucho tras el discurso de Netanyahu en la ONU, donde rechazó parar la guerra, y las propias declaraciones de Trump allí mismo. O sea, un clima muy tenso. Entiendo. Pues, a ver, vamos a desgranar este plan JITA. Miremos un poco los objetivos, cómo se supone que iba a funcionar, su estructura y, sobre todo, claro, los obstáculos, que parece que son enormes. Todo, como siempre, basándonos en el material que tenemos. Empecemos por lo básico, si te parece. ¿Qué buscaba exactamente JITA? A ver, la idea central era transformar Gaza ¿No? Sí, transformarla en un enclave desmilitarizado. y bajo supervisión internacional. Eso es. Y con puntos clave. Un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos, en 48 horas Israel aceptaba. Y una nueva estructura política, claro, sin Hamás. Esto, evidentemente, implicaba una retirada israelí gradual y la liberación de prisioneros palestinos. Y aquí es donde se pone interesante la estructura de gobernanza que proponía JITA. Buscaba, digamos, llenar ese vacío de poder que quedaría, pero excluyendo tanto a Hamás como a la administración militar israelí. De hecho, las fuentes que manejamos mencionan a Tony Blair como posible líder para esta autoridad, una figura internacional. Vaya. El plan venía impulsado por Estados Unidos, Kushner, Witkoff, y Trump mencionó que se buscaba cooperación árabe. Habló de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos, Jordania, Egipto. Una coalición amplia. Al menos en intención. Sí, y en cuanto a la seguridad, que es crucial, se pensaba en una nueva policía palestina, entrenada internacionalmente, eso sí, y apoyada por tropas de países árabes o musulmanes. Y un punto muy importante que subraya el informe, se garantizaba que nadie será obligado a abandonar la franja. Ah, eso es relevante. Mucho. Y se prometía una reconstrucción masiva, o sea, contrastaba con ideas anteriores que hablaban de reasentamientos y demás. Además, incluía una vía, es verdad que condicionada, pero una vía hacia un Estado palestino, algo que era y es clave para el apoyo árabe y también europeo. Mencionas muchos elementos. Hay uno sobre una posible amnistía para miembros de Hamás si aceptaban la coexistencia pacífica, pero el propio informe como que lo pone en duda, ¿no? Sí, lo cuestiona bastante, sobre todo porque jamás, al menos oficialmente, negaba haber recibido la propuesta. Así que, complicado. Claro. Y esto nos lleva a otro punto, delicado. El papel de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP. Efectivamente. A la ANP se le reservaba un rol, pues, muy limitado, técnico y siempre condicionado a reformas profundas. Y aquí es donde chocan las visiones. Netanyahu se oponía frontalmente a darle cualquier papel relevante. Ya. Mientras que los países árabes, pues, preferían que operase bajo el marco del gobierno palestino existente. O sea, una divergencia total. Y esto creaba un riesgo muy claro de, bueno, de falta de legitimidad para la JITA si se marginaba a la ANP de esa manera. Entendido. El plan sobre el papel parece estructurado, con respaldo internacional inicial. Pero, entonces, ¿por qué era tan difícil llevarlo a la práctica? ¿Dónde estaban los verdaderos frenos? Pues mira, el principal escollo, yo diría, estaba en el propio Netanyahu y su dilema político interno. ¿A qué te refieres? Por un lado, tenía una presión enorme, tanto dentro como fuera de Israel, para liberar a los rehenes, una presión social brutal. Pero por otro lado, aceptar puntos clave de JITA como la retirada militar total o esa vía al Estado palestino, aunque fuera condicionada, hubiera significado casi con seguridad la caída de su gobierno. La coalición se habría roto por la oposición de sus socios ultranacionalistas. Estaba atrapado. Ah, claro, los socios de gobierno. Exacto. Y aquí es donde entran las famosas 6 líneas rojas del ministro Smotrich. Las publicó justo antes de la cumbre. ¿Y qué decían esas líneas rojas?
Pues eran, básicamente, un veto ideológico en toda regla. Rechazo total a un Estado palestino, por supuesto. Exigencia de presencia militar israelí indefinida en Gaza. Exclusión total de la ANP. Nada de darle ningún papel. Y además abogaban por fomentar la inmigración voluntaria de los habitantes de Gaza. O sea, todo lo contrario a Gita. Todo lo contrario, a los puntos centrales de Gita, los que precisamente buscaban el consenso regional. Chocaban frontalmente. Entiendo el bloqueo interno israelí. Pero ¿y Hamás? ¿Cuál era su postura real más allá de negar la recepción del plan? Bueno, Hamás tenía la sartén por el mango en un aspecto clave: los rehenes. Su control físico sobre ellos les daba un poder de veto, de facto. Claro, sin su acuerdo para librarles, el plan no podía ni empezar. Exacto. Así que lo que nos muestra el análisis de las fuentes es un escenario de doble veto, un callejón sin salida. Por un lado, el veto político interno israelí, de la extrema derecha que priorizaba su ideología y el control territorial por encima de todo. Y por otro, el veto militar de Hamás, que no iba a ceder su principal baza, los rehenes, ni su propia supervivencia política sin garantías muy claras. Y Netanyahu, pues, atrapado en medio. En resumen, en Prucis, Gita fue un intento muy ambicioso, bien estructurado, con apoyo internacional detrás, para ir más allá de las simples treguas y buscar una solución de raíz, pero que se topó de bruces con la política interna israelí, por un lado, y con la postura de Hamás, por el otro. Sí, su viabilidad inmediata parecía muy baja. El informe sugiere que la clave no estaba tanto en ajustar los 21 puntos del plan, sino en resolver ese bloqueo político dentro de Israel. Quizás, apunta el análisis, mediante un gobierno de unidad nacional. Uno que sí tuviera la capacidad y, sobre todo, la voluntad política de aceptar un marco como el de Gita. Algo muy difícil. Desde luego. Y esto nos deja con una reflexión final quizás. Si un entramado tan complejo y con tanto apoyo internacional como Gita se ve frenado por estos vetos tan arraigados y opuestos, ¿qué alternativas realistas podrían quedar sobre la mesa para intentar romper este ciclo de violencia y buscar una estabilidad, duradera, en Gaza? Una pregunta que queda en el aire. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.